título de la prédica para hoy, pues yo tampoco les voy a decir. Cuando ellos querían un enfrentamiento, dicen, no, no, no les voy a decir lo que ustedes están esperando que les diga. Yo tampoco les voy a decir. Y el que dijo esto fue Jesús. Marcos 11. Entonces, dice aquí el versículo 27, estoy en palabra de Dios para todos. Y dice, regresaron a Jerusalén otra vez. Yo iba el tercer día que él regresaba allá a Jerusalén. ¿De dónde venía? De Betania. A él le gustaba ir y hospedarse en dónde? Donde Lázaro. Entonces venía ya de Betania de hospedarse donde Lázaro porque era un pueblito ahí cerquita de Jerusalén y otra vez regresó a Jerusalén. Cuando Jesús caminaba por el área del templo, es decir, él cruzó el muro, el cual rodeaba, cercaba al templo que quedaba dentro, por esa área donde habían estado lo de las mesas, los que cambiaban los animalitos y donde estaba la plaza de mercado, para hablar más claro. Caminaba por el área del templo. Los jefes de los sacerdotes, la mayoría en este caso eran saduceos. Había saduceos, fariseos, escribas, y dice, y los maestras de la ley se le acercaron, o sea, los del negocio. Dijeron, ay, no fregues, que hoy también va a venir a tumbar todo, a revolcar eso. Y le dijeron a Jesús, venga, ¿usted con qué autoridad hace esto? ¿Quién se la dio? ¿Usted con qué autoridad viene y revuelca las mesas, tumba todo, regaña a la gente, le dice que son una cueva de ladrones? A ver, es que aquí nosotros somos, vean, los jefes de los sacerdotes. O sea, en ese templo ahí que usted ve, hay sacerdotes. Ahí en ese templo en el que usted va a entrar ahorita, Jesús. Y fuera de eso, nosotros somos los jefes de esos sacerdotes. O sea, somos los más duros de la dureza. Somos jefes de ellos. O sea que esos sacerdotes que están ahí no pueden dar culto, ni palabra, ni nada, sino por nosotros que les damos permiso, porque somos los jefes de ellos y de los maestros de la ley, de los escribas. Aquí, mejor dicho, de esos muros para adentro, mandamos nosotros los jefes, el consejo de Sanedrín, que eran 24 ahí, los que habían en ese consejo. Aquí nosotros somos los duros de la dureza, somos los que tenemos la autoridad. A ver. Y aquí adentro decimos y disponemos qué se hace y qué no se hace, qué se vende y qué no se vende, qué se cambia y no se cambia. A ver, Jesús, ¿usted con qué autoridad hace eso y viene y revuelca todo aquí y llama a todo el mundo cueva de ladrones, a todos nosotros? A ver, ¿cómo es la cosa? ¿Quién se la dio a usted? Imagínense hacerle esa pregunta a Jesús. ¿Quién se la dio? Así lo tenían de minimizado. Así. Para ellos, para la religión, él no es el hijo de Dios. Y eso sigue ocurriendo hoy en día. Uno tiene problemas con la religión, incluyendo la tradicional, por eso. ¿Y qué? ¿Ustedes qué? Que en el nombre de Jesús y que expulsan demonios y sanan enfermos en el nombre de Jesús. Allá, fanáticos religiosos, aleluyas, manos alzadas. ¿Qué? A ver, ¿con qué autoridad hacen eso? ¿Quién les dio esa autoridad? Igualitico sigue pasando hoy en día. Y estaban buscando enfrentarlo. Estaban buscando que Jesús les respondiera igual. Que a ver, ¿cómo es la vaina? Pítemela, pues yo aquí tengo la autoridad, a ver. Soy el hijo de Dios, nada más ni nada menos. No, no. Ellos estaban esperando que los enfrentara, pero Jesús no los enfrenta, los confronta, que es distinto. Los confronta con la verdad y dice, ah, ¿con qué estos me hicieron esta pregunta? En cambio, él sí es amable. Entonces dice, Jesús dijo, como era su costumbre. ¿Se acuerda que la costumbre de Jesús no era responder de una vez, sino él respondía con otra pregunta a todo el mundo? ¿Se acuerda? Hasta Bartimeo. Señor, si quieres sanarme. Sí, sí, yo quiero. ¿Tú quieres que yo te sane? Ah, sí, claro. Al del endemoniado. Señor, si puede sacar el demonio. Y él le pregunta, ¿tú crees? Y el otro le dijo, sí, sí, creo. Ayuda a mi incredulidad. Siempre respondía con una pregunta. Y con esto no fue ajeno. En su infinito amor, él los seguía tratando igual que a todo el mundo. A pesar de que estos eran bien venenosos, sarcásticos, puntillosos. Él les contestó y les dijo, yo también les voy a hacer una pregunta, como era la costumbre de él. Esa era la costumbre de él.
Él respondía era con otra pregunta, porque la confrontación se hace con preguntas, no con afirmaciones. Usted me está oyendo del lado de allá. Las confrontaciones se hacen con preguntas, mientras que los enfrentamientos se hacen es con afirmaciones. Así como esto, usted que hace esto, venga aquí, tal, que se cree aquí, que tal, y venga, y van afirmando. No, Jesús dice, no, venga, voy a preguntar. Uno confronta preguntando, ¿es verdad esta cosa? ¿Es así? ¿Estoy equivocado en esto? Y plantea la cosa. No enfrenta, no entra afirmando, no entra de una vez diciendo, yo tengo la razón. Espere, vamos a preguntar. Entonces Jesús les dice, bueno, ya que ustedes me hacen ese par de preguntas, 2 preguntas le hicieron, ¿con qué autoridad hace usted lo que hizo? Tumbar todas las mesas y llamarnos prueba de ladrones. ¿Y quién se la dio? Entonces Jesús dice, yo sí les voy a hacer solo una. Respondan y les responderé sus preguntas. Es decir, y les diré con qué autoridad hago estas cosas. Si ustedes me responden la pregunta que le voy a hacer, entonces yo les voy a responder las 2 preguntas que ustedes me hicieron. ¿Listo? Entonces el otro dijo, bueno, está bien, listo. Entonces llegué y le pregunté al Señor, el bautismo de Juan, o sea, de Juan el Bautista, que era el profeta que habían matado hacía poquito, ¿se acuerda Herodes? La sobrina de Herodes llegó y le dijo, uy, deme la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja, y se la habían dado. Él era el que bautizaba. Y Juan el Bautista tenía la costumbre de bautizar en el río Jordán a los judíos diciéndole la misma frase siempre, arrepiéntanse, arrepiéntanse de sus pecados, el reino de Dios está cerca. Esa era la frase que usaba Juan el Bautista, arrepiéntanse de sus pecados, porque el reino de Dios está cerca. Y evidentemente el reino de Dios estaba cerca porque era ¿quién? Jesús. Entonces Jesús llega y les dice, sabiendo ellos que habían matado a Juan el Bautista y que a Juan el Bautista lo quería la gente, todos los judíos lo querían, menos estos, ¿no? Los jefes, porque ese era otro que les cantaba la tabla y no les gustaba que le a los religiosos nunca les gusta que le canten la tabla. Entonces le dice, venga, respóndame esta pregunta. El bautismo que hacía Juan allá en el río Jordán, Juan el Bautista, ¿era de Dios? ¿Era porque Dios se lo había dicho a Juan el Bautista, vaya y bautice allá en el río Jordán para arrepentimiento de pecado? ¿O fue un mandato de los hombres? Fue un invento que se tuvo Juan el Bautista y le dio por bautizar para arrepentimiento de pecado. Fue algo que se inventó Juan el Bautista, yo me lo llevo para el río y los bautizo. ¿O fue que Dios le dijo, se le reveló, en revelación, mejor dicho, le dijo a Juan el Bautista, usted debe bautizar para arrepentimiento de pecados en agua? O sea, en un río, en una laguna, en agua. Entonces les pregunta, ¿quién mandó eso? ¿Quién le mandó a hacer eso a Juan el Bautista? ¿Dios o los hombres? ¿Es un invento de hombres o es un invento de Dios? Híjole, se las puso de para arriba. Ahorita vamos a ver por qué y les dice, respóndame. Respondan, y si ustedes me responden a la pregunta, yo les respondo las 2 que ustedes me hicieron. ¿Listo? Y entonces los otros dijeron, a vainas. ¿Y ahora qué respondemos? Porque si respondemos que es de Dios, entonces ¿por qué dejamos que lo mataran y la gente lo quería? Y si respondemos que es de los hombres, entonces ¿qué validez tiene aquí lo que sea vaina? Póngale atención. Los dejó groguis. Así es como se confronta con preguntas que sean verdaderas como esa. Usted y yo, usted que me está oyendo allá del otro lado, ¿usted sabe la respuesta o no? ¿Juan el Bautista bautizaba porque se lo inventaron los hombres, él y otros, o qué? ¿O porque Dios le dijo? O sea, ¿era un invento de Dios el bautismo de Juan o era un invento del hombre? Y tú y yo lo sabemos, ¿no? Claro que era de Dios. Arrepiéntanse, el reino de Dios está cerca. Así de claro era. Y miren, estos en su época no lo tenían claro. Y eran los jefes de los sacerdotes. Se supone los que sabían la ley. ¿Se acuerda que habíamos visto el miércoles en el culto de la noche
que Dios había dicho 450 años con Malaquías, enviaré mensajero delante de mí, y era Juan el Bautista, ese era el mensajero. O sea, les tocaba negar también todo lo que habían dicho los profetas de Juan el Bautista. Decían, no, dicho, estos se metieron en un lío ni el macho, porque Jesús los confrontó con la verdad, con la palabra misma. Y se supone que ellos eran los que la enseñaban y dirigían el templo, que era la casa de oración, donde se predicaba la palabra. No, dicho, quedaban como un soberano cuero. Y ahí estaba toda la gente, esperando a ver a vaina. Todos, mira, ellos dijeron, lo vamos a corchar porque aquí los que mandamos somos nosotros. ¿Usted con qué autoridad hace esto y quién se la dio? Porque ninguno de los 24 se la dimos. A ver, usted, lo vamos a corchar y aquí adentro lo tenemos. Y delante la gente lo vamos a acercar como un zapato. Porque aquí el que manda soy yo. Y mire, cuando les hace esta pregunta delante, toda la gente que estaba allá, toda la gente esperando a ver qué contestaban. Y muestra a ver, porque buena la pregunta que les hizo el Señor, los confrontó con la misma palabra, con la propia Biblia. Muestra a ver estos que contestan. Y claro, cuando ellos están confrontados, dice, y ellos discutían entre sí, entonces se hicieron ahí aparte, venga, 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 ¿qué respondemos? Ahí los 24, ahí, ¿qué decimos? A ver, y decían entre ellos, a ver, venga, si respondemos que venía de Dios, que esa orden le fue dada, fue porque Dios se la dio, entonces Él nos va a preguntar, bueno, y si era de Dios, ¿por qué entonces no le creyeron? ¿Por qué ustedes no se bautizaron? ¿Por qué ustedes no fueron al río Jordán y se arrepintieron de pecados? Hicieron lo que sí hicieron otros. ¿Por qué no lo defendieron? ¿Por qué no? Vainas. Pero no podemos decir que tampoco venía de los hombres, porque ellos le tenían miedo al pueblo, o sea, donde digan, no, es que esto no es de Dios, eso fue un invento ahí que se hizo el Juan el Bautista, es un invento de hombres. Si decimos eso, sabemos que la gente quería mucho a Juan el Bautista, el profeta, y van a decir, ¿cómo así que de los hombres eso era de Dios? Y todo ese montón de pueblo le coge, y nosotros solo somos 24, y aquí hay mucha gente coge y nos ahorcan, mejor dicho, esta gente coge y nos mata aquí a todos. Hacen justicia por su cuenta. No podemos decir tampoco que de los hombres a vainas. Estamos en una encrucijada. Entonces, dicen, ellos le tenían miedo al pueblo porque todos creían que Juan era un profeta. Claro, todos sabían que Juan era un profeta de Dios, un siervo de Dios. Y dicen, no, no podemos, vainas. No le hicimos caso y nosotros no nos bautizamos. Nunca hicimos lo de Juan ni lo defendimos. Y de hombres tampoco. Entonces esta es la que hacen la fácil la gente, huirle a los problemas. Mire, ponga la atención cómo hace la gente cuando no le gusta que lo confronten con la verdad. Esta es la respuesta que hace todo el mundo cuando uno los confronta con la verdad. Entonces le respondieron, no sabemos, la fácil. ¿Y qué? No sé. ¿Y usted por qué andaba ahí? No sé. Solitos mis pues se fueron. ¿Y por qué estaba en esta situación? No sé. ¿Cómo que no sabe? Sí sabe. Venga, esa es la fácil. Siempre que la gente usted lo confronte con la verdad, esa va a ser la respuesta. No sé, no sabemos. Y hacían como estos, se ponen bravos. ¿Usted con qué autoridad y quién se la dio? Y me voy a poner bravo para que no me friegue más. No, esa es otra. La actitud de esa gente es ponerse bravo. Y la respuesta es, no sé. Entonces, cuando usted confronta a alguien, para saber en qué anda, mire, si se le pone bravo o se le pone brava, porque puede ser una mujer, ya sabe cómo es el camino. Y si le responde no sé, ya sabe cómo es el maní. Entonces Jesús les dijo a estos, pues yo tampoco les voy a decir, y de ahí salió el título de la prédica, yo tampoco les voy a responder estas dos preguntas que me hicieron, porque yo sí ando con la verdad y le estoy haciendo preguntas de criterio, de edificación, porque lo que hacía Juan el Bautista era para edificar a la gente, para convertirla en hijos de Dios. En cambio, ustedes lo único que les preocupan son cosas humanas. Que qué autoridad, que si me van a dañar el negocio, que quién de los 24 se la dio. Puras vainas superficiales, mientras que yo estoy tocando cosas de vida, que edifican la vida de las personas. Entonces no les voy a contestar eso. Pero tú y yo sabemos la respuesta, ¿cierto?
La autoridad a Jesús, ¿quién se la dio? Dios, como lo ha hecho desde el comienzo. No hay ninguna autoridad puesta en este mundo que no haya sido dada por Dios. De hecho, más adelantico, vamos a ver que esto le respondió a Pilatos, porque Pilato le dijo a Jesús cuando se lo llevaron preso, a ver Jesús, ¿acaso tú no sabes que yo tengo la autoridad para dejarte libre? Y Jesús le contesta, ¿eso cree usted? La autoridad que usted no tiene no es porque se la dio el emperador, el César, es porque mi papito Dios se la dio. Híjole, ay, 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 ay. Al mismo Poncio Pilato le dijo eso. Así que estos que le tenían que hacer caso a Poncio Pilato, pues a ver, como que qué. Entonces Jesús le dijo, ay, yo no me voy a poner a... Usted lo que quiere es enfrentarme. Él no es que le esté contestando aquí de una manera guache y le esté diciendo, pues yo tampoco le voy a decir, no, no. A ver, mire que no está con signos de admiración. No, yo ahora no le voy a responder. O sea, de enfrentar a la gente dijo, no, yo no voy a entrar en lo que está diciendo aquí, no voy a entrar en discusiones vanas, porque está claro que ustedes no se quieren dejar edificar. Ustedes lo único que les interesa es lo material, sus intereses egoístas. No quieren aprender a formar carácter. Yo, ¿para qué pierdo el tiempo con ustedes? Eso fue lo que les dijo. Pues yo tampoco les voy a decir con qué autoridad hago estas cosas. Yo no voy a entrar en el juego de ustedes. No voy a entrar en enfrentamientos. Ya los confronté y mire, al confrontarlos con la verdad, mire cómo les fue. No sabemos. Y nos ponemos es bravos. No, pues qué belleza. Y esto sí que forma carácter. Y esto sirve para todo en la vida. Tengo que confrontar a mi jefe, lo hago de esta manera. Tengo que confrontar a mis compañeros de trabajo, a mis maestros de la universidad, a mi esposo, a mi esposa, a mi suegra, con el que yo tenga problemas. A esa es la manera. No confronta con la verdad, no enfrenta a las personas, las confronta. Y aquí el Señor nos enseña cómo. Y de paso nos da pistas. Dice, mire, cuando la actitud sea así toda bravucona del otro lado y cuando le contesten no sabemos, ya sabe cómo son los tiros. Y entonces dice uno, no, yo tampoco les voy a decir, ¿para qué? Me voy a poner a enfrentarme. Yo para enfrentarme no estoy, estoy para confrontar. Y si forma carácter. Y como nos forma el carácter, nosotros estamos agradecidos con el Señor. Y en su nombre, Jesús, te damos gracias con un fuerte amén, amén y amén. ¡Wow!